Muy buenas noches, distinguidos televidentes. Es un gusto, como siempre, poder saludarlos. Yo soy su amigo y servidor, Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, le doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjenme comentarle, queridos televidentes, que como siempre, esta noche le tenemos preparado un programa de primera, como siempre pensando solo en usted, en proveerle de los temas de mayor actualidad y de importancia para la sociedad, propiciando las mejores opiniones de los expertos en cada uno de los temas que se preparan para la noche de debate. Pero al final, la mejor opinión siempre la tiene usted. Así que sea bienvenido a una emisión más de Noche de Debate y déjeme comentarle que esta noche precisamente vamos a tratar un tema de suma relevancia, del cual existen ya reformas recientes constitucionales, del cual evidentemente ya hay propuestas e iniciativas en las mesas legislativas y que pronto estaremos advirtiendo un desarrollo muy profundo sobre estas temáticas. Me refiero a la justicia cotidiana y al derecho familiar. Y específicamente en este último rubro es donde hago énfasis, porque realmente estamos viviendo una efervescencia reformista que pretende transformar todo ese bagaje de derecho familiar que impera actualmente y que desafortunadamente desde una perspectiva normativa se encuentra muy atrasado. Para ello, para esta noche de debate, para este tema en particular, tenemos a dos extraordinarios invitados como siempre, dos doctores de un gran prestigio académico y que han tenido una incursión brillante en el ámbito evidentemente del derecho. Y quiero saludar primero al doctor José Lorenzo Álvarez Montero, quien es académico e investigador de la Universidad de Jalapa y de la Universidad Veracruzana, y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un honor siempre y un gusto tenerlo con nosotros. Y de la misma manera, quiero darle la cordial bienvenida a otro extraordinario doctor, que además quiero comentarle, se estrena ya como doctor, pues presentó el día de ayer su examen profesional de doctorado en la Universidad de Jalapa y logró la obtención del grado satisfactoriamente. Me refiero al doctor Vito Lozano Vázquez, a quien también le doy la cordial bienvenida. Doctor, gracias. Buenas noches. Doctor, buenas noches por la invitación. Al contrario, la oportunidad de estar aquí con este programa tan importante. Muchísimas gracias, querido doctor Vito Lozano. La verdad es que siempre es un gusto poder saludarlos. Y además quiero comentarles, queridos televidentes, que como siempre estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma de Acrópolis Multimedios, a través de Facebook Live, y en ese orden de ideas quiero compartirle que puede escribirnos sus comentarios, sus opiniones, manifestarnos sus inquietudes y con gusto estaremos dando lectura al aire de sus opiniones, sus comentarios y todo aquello que usted desea aportar sobre los temas. Les recuerdo, estamos hablando sobre el derecho de familia y la justicia cotidiana. Sin lugar a duda, un tema extraordinariamente relevante para la sociedad. Y bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a iniciar esta noche de debate. Y yo creo que una de las preguntas obligadas sobre este tema, algo que indudablemente está representando el reto principal para legislaturas, para la comunidad académica, para los litigantes, es indudablemente el derecho de familia, su estructura actual, cómo se ha incorporado a través de la norma. Y para ello yo quisiera preguntarle al doctor Álvarez Montero, relativo al cuarto constitucional, un artículo que prevé este nuevo arquetipo de familia, cómo se ha estructurado, qué alcances tiene y sobre todo, cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos, doctor. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Quisiera yo previamente señalar la acercamiento o aproximación que se fue dando entre el derecho civil y el derecho constitucional. Recordemos nosotros que las instituciones de derecho civil, en el caso de México, de Latinoamérica y de muchas partes del mundo, proviene del Código de Napoleón de 1804. En ese código se regulaba precisamente las cuestiones de familia, en tanto que en la Constitución de 1791 y luego en la Constitución de 1795 francesa se hablaba de los ciudadanos. Así que era una cuestión, una distanciación que existía entre el derecho constitucional y el derecho civil. La situación fue cambiando cuando se percataron los legisladores y los gobernantes
de que había un código civil que respondía a un principio de libertad supuestamente igualitario entre las personas y que era falso en atención a que las condiciones culturales, económicas eran diversas. Y consecuentemente se empezó a pensar en un derecho que respondiera también a esas clases sociales. Así que poco a poco se fue aproximando el derecho civil al derecho constitucional. Posteriormente, el nuevo Estado, el Estado interventor, fue el que definitivamente intervino en la vida privada, porque recordemos nosotros que los derechos de intimidad, los derechos de familia, pues son derechos individuales en donde un número importante de la sociedad siempre ha querido que el Estado no intervenga. Claro. Hoy tenemos el problema de las cuestiones del matrimonio igualitario, tenemos el problema del aborto y otras cuestiones que algunos argumentan que pertenece a la vida de intimidad y que ahí el Estado no debe intervenir. Bueno, pues esa situación para tratar de nivelar los derechos de las personas, el Estado intervino y consecuentemente el derecho constitucional poco a poco se fue introduciendo en el derecho civil, en el derecho de familia, y hoy tenemos, como se anunció, el hecho de que en 1975, aquí en México, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de la Mujer, patrocinado por la Organización de Naciones Unidas. Y previamente, un año anterior, el presidente Luis Echeverría presentó una iniciativa de reformas al artículo 4 constitucional para establecer en 2 líneas prácticamente la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Y en un punto y seguido dice, la ley, protegerá a la familia. Esa parte, esta reforma fue muy importante porque dio lugar a 3 problemas que quisiera yo tocar posteriormente. Hoy nada más los anuncio, que es la interpretación de ese artículo, de esa reforma, la cuestión de saber cómo el Estado va a proteger a la familia y a qué tipo de familia se refiere. Son 3 cuestiones que se presentaron y que se han ido resolviendo poco a poco, sin que esto signifique que la sociedad en sí esté de acuerdo con muchos de los resultados que se han dado. Doctor, muy interesante, y yo quisiera hacerle una pregunta con relación a esto que acaba de comentar, porque además está en la mesa de la discusión. La legislatura sostiene que no aprobó la ampliación de las causales para la interrupción legal del embarazo, es decir, lo que típicamente conocemos como despenalización del aborto, que bueno, dicho de una forma adecuada es ampliar las causales para la interrupción legal del embarazo. No aprobó la legislatura local esta propuesta de reforma. En consecuencia, se queda el código como estaba. Pero argumentó que que la Constitución local plantea claramente que la vida se protege desde antes incluso del nacimiento, antes, durante y posterior al alumbramiento. Sí. Y bajo ese argumento decidió que no era posible reformar el código. Sí. Sin embargo, tenemos que la Constitución Federal, por el contrario, los criterios, el arquetipo de familia establecido en el 4 constitucional y además la jurisprudencia de la Corte ya estableció que puede haber una interrupción legal del embarazo siempre y cuando sea antes de las 12 semanas. En ese sentido, doctor, ¿es justificable esta postura del Congreso local que se respalda en la protección amplia de la vida que plantea precisamente la Constitución local? Bueno, aquí debemos de estar a lo que establece el artículo 133 en principio, ¿no? Claro. Que somete a los órganos locales a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, por un lado, ¿no? Por el otro, tener presente también el principio pro persona, ¿no? Claro. Que ya no alude a la jerarquía, sino a lo relativo a los derechos humanos. Y finalmente, lo más difícil es los puntos de vista de la sociedad.
En este punto, como todos sabemos, estamos encontrados, ¿no? Hay grupos feministas muy activos pidiendo que el aborto deje de ser un delito. Claro. Y por el otro lado está la iglesia, los grupos religiosos, en que quieren el respeto totalmente a la vida, y junto con ellos, pues otros grupos también de la sociedad civil. Aquí ese es el problema que se presenta, porque aun cuando, por ejemplo, el Ejecutivo mande una iniciativa tocando este punto a favor del movimiento feminista, la legislatura, y son los representantes populares, claro, la misma sociedad los eligió, consideran lo no adecuado por ese enfrentamiento tan encontrado que existe, porque indudablemente que hay, y discúlpenme la expresión, pero fanatismo en uno y en otro lado, ¿no? Claro. Pero en relación a eso hay un tópico muy importante, que aun cuando en el estado de Veracruz haya hipótesis en donde se permite el aborto, el problema es ante quién se denuncia la posibilidad del aborto legal y quién lo autoriza. Y ese es un caso trágico para las personas que han tenido este problema y que no encuentran ni en el Ministerio Público ni en los juzgados, en los jueces, una autorización para presentarla al médico, al doctor, y que éste practique el aborto sin ninguna responsabilidad. Sí, claro, totalmente de acuerdo, doctor, porque actualmente, bajo esa óptica de la norma 046, ya prácticamente con que una mujer llegue al hospital y diga que fue objeto de violación, ya se le autoriza el embarazo, inicia el tratamiento de profilaxis para alguna enfermedad venérea, pero efectivamente ya es a la buena fe, porque no esperar a la denuncia, a la autorización, pudiera representar incluso hasta el alumbramiento de ese posible menor. Sí, es sí, muy acertado, doctor, lo que comenta. Doctor Vito Lozano Vázquez, en este orden de ideas, porque estamos advirtiendo un bagaje interesante de prácticamente reformismo en esta materia familiar, advertimos recientemente una reforma el pasado 15 de septiembre que incorpora los conceptos de justicia cotidiana y derecho familiar, y que eso a su vez devendrá en una cascada de reformas que vislumbran la posibilidad de un código nacional, evidentemente de procedimientos civiles, y también probablemente de derecho civil y familiar. En ese sentido, ¿qué nos esperamos sobre este andamiaje reformista en materia familiar? Bueno, en sí creo que ya se ha venido sosteniendo que la desgracia que se presencia a nivel nacional, no tan solo a nivel local, es de que se emiten un sinnúmero de leyes o normas jurídicas, que viene siendo lo mismo, sin tomar en cuenta a los actores sociales. ¿A qué me refiero? Necesitan realizarse labores de campo, estar dentro de la sociedad, asistir a las audiencias de carácter familiar, conocer cómo están nuestros juzgados, cómo están nuestros tribunales en general, para poder emitir cualquier cambio de derecho en estado de familia. ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, ahorita se antoja, y de hecho ya se resolvió, de que se autoriza con la reforma reciente que se hace al artículo 73, donde se faculta al Congreso para que emita el nuevo Código Civil y de Procedimientos Civiles en materia familiar. Cuando nos damos cuenta de la exposición de motivos que se dio para llegar a este acuerdo, a esta reforma, notamos que, bueno, la intención es buena, claro, pero falta lo esencial, ver qué cosa es lo que reclama los justiciables en esta materia. Y vamos, por ejemplo, decimos, hablamos del derecho de familia, pero en realidad nos queda, distinguido doctor, lo que es la familia, el concepto, la definición. ¿Qué cosa es la familia? Remontándonos un poco a la historia de este concepto, decía que era el origen, el fundamento de la sociedad, don Benito,
Sánchez Luna, en aquellos tiempos cuando todavía se impartía la materia de civismo en educación secundaria. Creo que hoy se ha venido perdiendo en realidad ese concepto y esa definición de familia. Antes decíamos, ¿cómo se inicia la integración de la familia? Con el matrimonio. Claro. El matrimonio se emite originalmente en nuestros tiempos de la emisión de nuestro Código Civil como la unión de un hombre y una mujer para la procreación de los hijos. Hoy se pierde y como que ya no interesaran los hijos, ya no hay procreación de los hijos, no es exigencia, como tampoco es la exigencia de que sea un hombre y una mujer. Doctor, en ese sentido, y haciendo un paréntesis a su intervención, hay un proyecto de código familiar, bueno, código civil permeado con cuestiones familiares, porque debemos reconocer que Veracruz está en el rezago con el actual código civil que tenemos, muy desactualizado de los criterios recientes, pero ya hay un proyecto por ahí que se está cocinando en la legislatura local, pero no incluyó el matrimonio igualitario del que usted acertadamente está hablando. ¿Esto será un retroceso? ¿Será una visión conservadora que tiene Veracruz? ¿O a qué se debe que, a pesar de estar vislumbrado ya por la jurisprudencia nacional, Veracruz se resiste a incorporar esta figura en el Código Civil que tienen ya como proyecto en la legislatura local? Creo que, bueno, no todas las personas, pero algunas de ellas conocemos ese proyecto, entre las que tengo la suerte de conocerlo, y es cierto lo que acaba de poner el doctor. No está considerado el matrimonio igualitario y que ya está dado a nivel nacional por el órgano supremo, reconocido por el mismo como es nuestra Suprema Corte. Tan es así que los matrimonios los ha autorizado a través de ¿qué? A través de los juicios de amparo, en los que a las parejas de alguna manera se les autoriza que ese matrimonio, aunque sean del mismo sexo o en un momento dado costumbres diferentes, bajo los principios que hoy nos rigen y que son muy respetables, como son los derechos humanos. Dicen, bueno, no podemos tener la marginación, no la discriminación, entonces aceptamos ese matrimonio, pero lo esencial que hoy debemos de ver en estos nuevos proyectos, doctor, es en realidad estamos ante una emisión de un nuevo cuerpo jurídico para poder enmendar nuestro derecho familiar con las deficiencias que tiene, o es que no se están cuidando. El derecho civil, que nosotros conocemos como derecho sustantivo, doctor, tenemos diversas figuras como decía yo, el matrimonio. Si del matrimonio tenemos los hijos, vienen ahí otras situaciones, acciones familiares que van a traer aparejadas cuestiones familiares, como es la situación de alimentos. Cuando vienen los hijos, vienen los alimentos. Claro. La disposición hoy, por ejemplo, del artículo 234, que dice que los padres tienen la obligación de dar alimentos a los hijos. Tenemos también del Código Civil del Estado de Veracruz, tenemos también el hecho de que decimos la madre tiene la misma obligación que tiene el padre para dar alimentos a sus hijos. Ante hoy un matrimonio igualitario, nos quedamos atrasados también en eso, que tenemos que avanzar porque así lo amerita, lo exige la sociedad, hay que reconocerlo, que ya hoy no sabemos si esa norma jurídica tiene vida o es que ya quedó derogada socialmente, aunque no jurídicamente, porque dice la madre, y ahora ya como no tenemos identificada quién es la madre o quién es el padre, dice a quién le van a exigir en un momento dado el cumplimiento de dar alimentos cuando pueda darse, por decir, la adopción. Porque si no se puede dar la procreación, posiblemente la adopción, que en este caso también ya la Suprema Corte ya la autorizó. Ya lo autorizó. Entonces, hay muchas situaciones que deben de cuidarse en este nuevo Código Civil, cuyo proyecto lo tiene ya, por ejemplo, aquí en el Estado de Veracruz lo tiene ya en sus manos el Congreso del Estado. Ahora, nos hemos pronunciado también, maestro, en que se emita
un código familiar muy independiente a lo que hoy conocemos nuestro Código de Procedimientos Civiles, porque son situaciones diferentes en la cuestión instrumental, debido a que hoy tenemos ahí la figura del depósito judicial en el Código Civil, y si nos vamos a la parte instrumental, o sea, el procedimiento, hay veces que ese depósito judicial es lo peor que puede existir dentro de nuestro Código Civil, para dañar los intereses y los derechos humanos de alguien que no estaba en el juego, como resultan ser los hijos. También lo tenemos en el caso de la patria potestad, lo tenemos en el caso de la guarda y custodia. La guarda y custodia que finalmente dicen, la vamos a pelear para ver con quién se quedan los hijos, y que ahí viene algo en el Código civil que tenemos hoy, como se llama el interés superior del menor, que inclusive está muy protegido a nivel internacional, con la ley interamericana de niños y niñas y de los derechos humanos. Claro, ese famoso sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Exacto. Y doctor, usted lo ha dicho acertadamente, bajo la óptica de estas figuras, bajo la percepción del interés superior del menor, y bajo los preceptos que hoy la Corte está aprobando, prácticamente nuestro Código Civil se ha quedado obsoleto. Retrasado. Totalmente. Queridos televidentes, queremos agradecerles por sus comentarios, por su sintonía. Gracias a Steven Olmedo, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Un querido y fuerte saludo a nuestro amigo Zuleima Lozano Alarcón, que nos está sintonizando. Muchas gracias, Zuleima. Daniela Márquez García, exalumna, querida Daniela, un saludo. También nos está saludando Lisbeth. Saludos, Lisbeth. Un gran saludo a mi maestro Vito Lozano, indudablemente alumna del maestro. Said González Guerrero, mi admiración para el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, de igual manera para los dos ponentes. Un tema muy controversial hoy en día. Excelentes intervenciones de todos. Muchísimas gracias, mi querido Said González. Margarita Huerta, muy buenas noches y nos saluda. Muchísimas gracias, Margarita, por tus saludos. Y así, queridos televidentes, les agradecemos por complacernos siempre, por el favor de su sintonía. Y bueno, pues seguimos aquí atentos a sus opiniones, a sus comentarios y a sus saludos. Así que vamos a continuar con las preguntas, porque esta noche de debate está muy interesante. Doctor Álvarez Montero, estamos advirtiendo, y ya lo decía el doctor Vito Lozano acertadamente, una transformación en materia familiar. Están vigentes figuras tales como el matrimonio igualitario, la pensión compensatoria, el divorcio incausado. Para nuestros televidentes no abogados, pues aquel divorcio donde solamente con que uno de los dos exprese su voluntad de separarse, aunque el otro no esté de acuerdo, se disuelve el vínculo matrimonial. Sin embargo, estas figuras, doctor Álvarez Montero, como ya lo sabemos bien, no están reguladas en el código. Se está trabajando bajo la óptica de jurisprudencia. En este sentido, la academia y también los litigantes se han pronunciado. Algunos no conciben que esto pueda ser posible, es decir, si no está en la ley no puede ser operante, y por otro lado está la postura, no, al contrario, aunque no esté en la norma, si ya se ha reconocido como derechos humanos, hay que tutelarlo y tendrán que instrumentarse las medidas necesarias. ¿Qué opinión le merece, doctor? ¿Estamos en la legalidad o estamos en la ilegalidad cuando se están ventilando estas figuras que no se encuentran en el Código Civil vigente? Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes es considerar que la simple norma o los simples criterios de los tribunales no pueden transformar la cultura de un pueblo de la noche a la mañana. Claro. Sí, la cultura se forma durante muchos años, y la cultura respecto de la familia fundada en el matrimonio, como ya lo expresó el doctor Víctor Lozano, de la unión de un hombre y una mujer para cumplir con los fines esenciales de la familia. Llevar con los fines esenciales de la familia, eso es algo que ha quedado y queda en miles de personas o millones de personas. De modo que este cambio, que indudablemente para las personas avanzadas, abiertas a los nuevos criterios, es importante, pues la gran población no tiene esos puntos de vista y consecuentemente hay una resistencia, ¿no? Independientemente de las creencias religiosas, pero aquí concretamente a la cultura.
Y por eso creo yo que tendrá que pasar un tiempo para que poco a poco fuera aceptado. Todavía en la sociedad, si uno es observador, verá las críticas que se hacen cuando ven a personas del mismo sexo de la mano, abrazados, besándose. Todavía en la sociedad hay un susto, hay una crítica. Entonces yo creo que debemos pensar en que la creación de una nueva cultura, sustituir lo que ahora tenemos, es muy difícil. Se habló también de las cuestiones penales, la reforma penal. Bueno, pues todavía los policías, agentes del Ministerio Público no se cambian el chip. Así es. Sigue siendo así y eso ha dado lugar a que se suelten a muchos delincuentes. Precisamente porque el nuevo sistema todavía no penetra en los cuerpos policíacos o en las autoridades. Entonces, por eso creo, Planiol y Ripper, que es desde luego de los comentadores del código, fundaron la familia en la unión del hombre y la mujer, ¿verdad?, de los hijos y en el caso de la adopción, ¿verdad?, incluso como algo excepcional. Entonces, todo eso, esa cultura que nos vino de Europa, pues, y durante siglos la hemos tenido, pues es muy difícil que se cambie. Indudablemente que creo que con el tiempo habrá esta transformación, este cambio y esta comprensión de que cada persona puede decidir su vida como la crea conveniente, ¿no? Así es. Entonces, decir en este momento si nosotros estamos en la legalidad o en la ilegalidad, pues si creemos exclusivamente en las disposiciones legales o en la jurisprudencia, pudiésemos decir que estamos en un ámbito ilegal, ¿no? Pero si nos damos cuenta en la cultura, pues realmente no es así. Entonces es un choque entre la ley y la cultura. Ese es el problema fundamental que yo veo. Sí, además, claro. Adelante, doctor. Correlacionado. Aquí hay otra hipótesis que es necesario analizar. En realidad, la Suprema Corte de Justicia tiene facultades para emitir normas jurídicas y cambiar o dejar o hacer que se anulen las normas jurídicas existentes, que de sí, por un acuerdo, por una opinión de determinada sala, pueda derogarse una ley que está vigente. Esto pocas personas lo tocan debido quizás a los riesgos que se expongan, porque pudiera alegarse cierta ignorancia. Precisamente el doctor Álvarez Montero lo decía al inicio de la intervención, es que tenemos por ahí el artículo 133 que nos obliga de manera alguna a respetar a la Constitución y respetar a los tratados internacionales que de ella emanen. Así es. Y se firmen. Pero tenemos algo que poco se discute. Por ejemplo, dice, vamos a aceptar el matrimonio igualitario, pero quien lo dice es la Suprema Corte. Nuestro código no lo tiene y nadie lo ha reformado ni lo ha incluido, ni nadie ha dicho te damos tal término para que lo incluyas. Entonces, para nosotros los litigantes y para los administradores de justicia es de alguna manera un poco difícil aplicar esos criterios, porque si bien es cierto que decimos, bueno, a quien se le emita una resolución contraria a esos principios, vámonos al juicio de garantías que va a terminar en la Suprema Corte y finalmente se va a perder porque ella dice eso. Claro, pero jurisprudencia, observancia general y obligatoria, y en consecuencia esta tiende a interpretar los numerales constitucionales. Así es, pero maestro, doctor, yo creo que siento, en mi criterio particular, que estamos perdidos en lo que es el respeto a los poderes. Creo que siempre se ha dicho, y así lo hemos entendido, que el único que puede reformar, derogar, promulgar leyes se llama Poder Legislativo. Claro. ¿Sí? No hay otro, y hasta ahorita no se ha reformado ni la Constitución mexicana ni tampoco la Constitución local al respecto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia emite un acuerdo donde dice, fíjate que tu ley dice, ahí tienes un artículo donde dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para la procreación de los hijos, pero ahora resulta un matrimonio igualitario. Te dice
que también tu código, y que así nace desde sus orígenes bajo un mandato constitucional, que tenemos que en un momento dado el divorcio es consecuencia de la nulidad o inexistencia jurídica o legal de un contrato. ¿Cuál es ese contrato? El contrato matrimonial. No olvidemos que en nuestros orígenes siempre se ha sostenido, y teníamos unas grandes definiciones de Regina Villegas, en el sentido de que el matrimonio es un contrato en donde se asientan obligaciones y se asientan derechos de cada uno de los cónyuges. Ahora resulta de que de la noche a la mañana, en un plumazo, supuestamente viendo la evolución y necesidades de la sociedad, te voy a poner el divorcio incausado. ¿Qué estamos haciendo? Obedeciendo normas jurídicas emitidas por la Suprema Corte de Justicia, está autorizada para ello. Si yo al menos siento que el camino no es ese de que como tengo las facultades para emitir una resolución federal, pues te la voy a imponer, y que a cambio mis normas jurídicas que tengo en el Estado, es muy cierto. Hace un rato lo decía el doctor, de que nosotros estamos atrasados en el aspecto de la evolución y el Estado de Derecho, los cambios que nos exige la sociedad, es muy cierto, pero también la Suprema Corte hoy nos tiene ya sorprendidos de que de la noche a la mañana nos puede cambiar una norma jurídica como si no existiera. Perdón, vamos a unos saludos. Queridos televidentes, gracias por seguirnos saludando, sintonizando y sus comentarios. Saludamos a Fabiola Torres. Fabiola, muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Y nos envía un comentario, nos dice: excelente tema, la resistencia tiene que ver mucho con la moral y la religión, misma que debe ser respetada, pero no trascender al plano normativo. Los derechos humanos son universales y como tal, todas las personas debemos acceder a los mismos derechos. Saludos a los distinguidos miembros del panel. Fabiola Torres, muchas gracias por tus comentarios y por tu opinión. Saludamos a nuestra querida amiga Marta Casiano Rivera. Mi querida maestra, ahora sí, en breve estaremos advirtiendo la presentación de tu brillante obra sobre el sistema estatal anticorrupción, y gracias por sintonizarnos, maestra Marta Casiano. Rodolfo Constantín nos está viendo, gracias Rodolfo, un saludo. Y Steven Olmedo, saludos a todos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias, queridos televidentes. Marta Casiano, saludos al panel, muchísimas gracias, mi querida maestra Marta. Reitero, será un honor en breve estar presentando tu brillante obra, y de la cual ya tuvimos una noche de debate aquí en este panel. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, los televidentes nos están viendo, nos están mandando preguntas, y lo que estamos advirtiendo es verdad, queridos doctores. Se ha interpretado el derecho de familia a nivel constitucional, y se está empezando a trabajar desde un bagaje constitucional, y de ahí ha descendido a las normas locales, y está costando trabajo. La gente no está entendiendo que en realidad, pues, preguntábamos en paneles anteriores: oiga, ¿cómo es posible que una pareja se divorcie con la sola manifestación de la voluntad de uno de ellos? Oye, pero si, como decían en la antigüedad, pero si yo ya no lo amo, si yo ya no lo quiero, si ya no deseo estar con él, no, tú tienes que supeditar tu voluntad a la acreditación de 17 causales, 19 causales que de no acreditarse, entonces no puedes tú disolver el vínculo matrimonial. Y vemos que esas causales eran prácticamente obsoletas: impotencia incurable, imbecilidad, embriaguez consuetudinaria, adulterio, cuestiones que llevadas a juicio era muy complicado. Pero nunca se advirtió la cuestión emocional. Y así las figuras de la pensión compensatoria, las figuras del matrimonio igualitario, que atentan contra, evidentemente, cuando no se complementan, los códigos que hablan de un solo hombre y una sola mujer, pues evidentemente no se apegan a la igualdad y no discriminación. Pero estos nuevos paradigmas de análisis, como bien han dicho doctores, pues dimanan precisamente de todo ese bagaje de derechos humanos que estamos advirtiendo. Y en ese sentido viene una pregunta, doctor Álvarez Montero. Indudablemente estamos en una época de efervescencia reformista, y el derecho de familia ha sido uno de los elementos que se han trastocado. Usted mencionó hace rato el aspecto de la cultura, y tiene mucha razón. Veracruz se ha resistido a muchas de estas figuras en virtud de la negativa social, y la legislatura
ha hecho caso de esa negativa social. ¿En qué tiempo podremos nosotros, doctor, en su opinión como jurista y experto, advertir que esa resistencia podrá fragmentarse ante estas nuevas figuras? Porque, pongo el ejemplo, si una pareja de homosexuales se quiere casar en Veracruz y va al registro civil, le dicen que no. Después se tiene que ir al amparo y en el amparo no le conceden la suspensión provisional porque consideran que le estarían resolviendo el fondo. Esperan y ya, como ya hay jurisprudencia, le dicen sí, efectivamente puedes casar y ordenan. Es decir, para acceder a ese derecho humano de igualdad y no discriminación, estas parejas tienen que acceder a un procedimiento, contratar a un abogado y esperar un tiempo. Sí. Para que esto se supere, doctor, ¿estamos pensando que será a largo plazo? Pues yo creo que si tomamos en cuenta la historia, vamos a darnos cuenta que es así. ¿Qué tiempo duró para que se dispusiera que el hombre y la mujer eran en igualdad ante la ley? Muy cierto. Se requirió el sacrificio de vidas en todo el mundo. Así es. Pasó mucho tiempo, muchos movimientos, muchos reclamos, hasta que finalmente fue permeando en la sociedad de que efectivamente eso era lo más conveniente y se dio el paso. Es decir, se fue cambiando la cultura. Claro. Y todo lo que nosotros vemos ha sido objeto de lucha. No es cuestión nada más de que un grupo, por grande o pequeño que pudiera ser, considere que eso es lo más adecuado y ya de momento entonces los órganos legislativos lo tomen y lo aprueben, ¿no? Como por arte de magia. Se requiere una lucha, en eso debe uno de estar consciente. Claro. Debe ¿Estamos de haber en esa una lucha, lucha. doctor? Yo creo que transición? se está en esa lucha por parte de quienes tienen ese interés, ¿no? Nosotros respetamos lo que pase, pero debemos tener en cuenta que tanto el doctor, ya está diciendo los grados, y los grados implica cultura, estudio, etcétera, pero esto no significa, nosotros yo creo que no somos ni el 5% de la sociedad, de estos 120 millones de mexicanos. Que tenemos en el país. Entonces se requiere esa penetración de convencimiento y finalmente yo creo que esto se va a lograr, ¿no? Pero no se puede lograr de la noche a la mañana, ni evitando ciertos movimientos y sacrificios. Claro. Esa es la historia. La esclavitud se terminó por también vidas, también protestas, etcétera. Y todo ha sido así. Claro, en su momento si le preguntaban a la sociedad si se debían extinguir los esclavos, la sociedad decía no, porque ¿quién nos va a hacer los trabajos a nosotros? Claro. Y perduraron hasta que, bueno, los movimientos sociales lograron. La servidumbre. Así es. Igual. O sea, pero de la esclavitud pasó a la servidumbre y luego a la ciudadanía. Digo, son procesos normales. Sí, increíble que estamos en presencia de estas adecuaciones. Quiero saludar al maestro Ubaldo Poblete. Gracias, maestro Ubaldo, por estarnos sintonizando. Y quiero leer su opinión y su comentario. La dinámica social implica que lo que es hoy puede cambiar mañana. Lo mismo aplica a la legalidad, puesto que está subsumida en normas, hechos y valores. Saludos al panel y felicidades a la hora también, doctor Vito Lozano. Gracias. Gracias, mi maestro Ubaldo Poblete, que siempre nos complace con el favor de su sintonía. Y doctor, lo decía usted, estamos en presencia de una evolución normativa. A la sociedad le está costando trabajo entender esto del divorcio incausado, del matrimonio igualitario, de la despenalización del aborto, es decir, la ampliación de las causales para la interrupción legal del mismo, del embarazo, evidentemente. Está costando trabajo todo este andamiaje familiar. Y doctor, ¿qué papel jugará entonces en este caso la academia, usted como destacado académico e investigador, para poder generar esa armonización legislativa con este nuevo paradigma de derechos humanos? Bueno, antes quisiera yo referirme Adelante. a un punto que tocó el doctor Vito Lozano, que es para mí fundamental. Sí. El hecho de que un grupo de individuos, 11 personas, piensan que tienen la verdad en sus manos. Interesantísimo. Y cambien los sistemas e impongan sus criterios. Yo creo que se debe repensar para transformar el Poder Judicial Federal y en particular la Suprema Corte de Justicia. Ha habido ya y hay muchas críticas sobre el particular,
cómo los intereses que representan no son los de la ciudadanía, son los intereses de grupos económicos, sectarios importantes, los que influyen en las determinaciones. Acordémonos nada más de la deuda bancaria y cómo resolvieron esta situación y afectaron a miles de mexicanos que los hundieron en la pobreza. Esa es una Suprema Corte que efectivamente aplica la Constitución. Es una Suprema Corte que está en sus intereses de los grupos que representan exclusivamente. Entonces, creo que lo que decía el doctor Víctor es muy interesante. No es posible que, porque se les ocurrió en ese momento a estos 11 personajes, quieran que todos los demás y todo un país acepte esto, cuando la cultura de ellos y la cultura de la sociedad, de la gran mayoría de los mexicanos, no es la misma. Claro, ya tan solo vámonos al poder adquisitivo, salarios de cerca del medio millón de pesos mensuales. Es una vergüenza que el salario mínimo o el salario de los trabajadores sea mínimo y unas cantidades ridículas por la enorme capacidad económica que tienen. ¿Cómo pueden pensar en la gente del pueblo cuando estas personas se mueven en otro mundo? Y no han sido capaces de decir y renunciar a un sueldo bueno, a un buen sueldo, a un sueldo elevado, pero no en este caso. Y si vemos esto en los que están en funciones, la crítica a quienes se retiran y siguen teniendo todos los privilegios. Es una vergüenza para este país. Ganan más los ministros de México que los ministros de los Estados Unidos. Y nada tiene que ver una corte con otra corte. Sí, se hablaba de los funcionarios mejor pagados del planeta, $500,000 de pesos mensuales, más representación. Maestro Víctor, ¿qué opinión le merece esto? Que además es muy interesante el punto que acaba de manifestar el doctor Álvarez Montero, muy interesante. Y antes de cederle la voz, saludamos a Pepe Altamirano, mi querido amigo, gracias por vernos, un fiel seguidor, nos felicita a los integrantes del panel. Alejandro Moreno, mi querido Alex, gracias por sintonizarnos. Fernando Rojas Calderón desde Poza Rica, mi querido Fernando, un saludo. Y además pues aquí el colega Víctor Lozano. Maestro, muy acertados los comentarios del doctor Álvarez Montero. Estamos advirtiendo una inclusión fuerte del Poder Judicial a través de la Corte, casi que se ha vuelto órgano legislador, pero además lo que comenta acertadamente el doctor, se deposita en 11 personas decisiones que afectan a 120 millones de habitantes. Pero además que, como acertadamente lo dice el doctor Álvarez Montero, 11 personas que están dadas a cumplir y resolver cuestiones de poder, ¿sí? No es cuestión del pueblo ni de la sociedad. Creo que alguna vez, hace en los años 94, si no mal recuerdo, se dio la tarea a la Suprema Corte de reunir opiniones a nivel nacional y estuvo practicando foros para integrar el famoso libro blanco, que porque tenía la idea de que se reformara tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos, tanto la ley de amparo como para entonces el sistema penal mexicano. ¿Qué sucedió con ese libro blanco? Que ahí quedó en la historia y ahí lo tiene la Suprema Corte con las opiniones y proyecciones, proyectos y demás que muchos de nosotros expusimos en los foros, y ahí lo tuvo, pero nunca se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque contradecía las decisiones políticas que se estaban dando. Nosotros padecemos todas esas situaciones en virtud de que nuestro Estado de Derecho está inmerso en la política, está sujeto a ciertas situaciones. Veamos ahorita, decíamos, bueno, es que nuestro código, efectivamente, nuestro código civil está retrasado, como bien lo apunta hace un momento, usted manifestó que tiene algunas causales ya totalmente obsoletas. Bueno, pero la Suprema Corte tiene todas las facultades para hacer llegar al Congreso de la Unión, ¿verdad?, una iniciativa para reformar tal o cual artículo, o inclusive emitir
una norma jurídica, un cuerpo de leyes de manera integral para hacer una nueva ley, un nuevo código o código federal. ¿Por qué directamente emitir resoluciones que trastocan el andamiaje legislativo? ¿Por qué decir de la noche a la mañana te voy a imponer esta situación y así la tienes que obedecer a nivel nacional, porque lo digo yo, Suprema Corte? Creo que acertadamente lo expone el maestro Álvarez Montero cuando dice, y ellos en realidad, la Suprema Corte representa a la sociedad. En algún momento dado ha escuchado los gritos de exigencia de los justiciables. No decimos que no se deban de dar avances en lo que es el Estado de Derecho, para nada. No decimos que nuestro derecho sea, nuestra ley sea estático, debe de ser flexible y ir evolucionando de acuerdo a las necesidades y propósitos sociales, pero lo que sí estamos en desacuerdo es que se convierta el Poder Judicial en Poder Legislativo y que nos traiga ciertos trastornos de carácter instrumental o procedimental ya en los estados, como ahorita decimos, a ver, tengo que obedecer lo que dice la Suprema Corte o tengo que obedecer lo que dice el Código Civil de Veracruz porque tiene las causales y nadie las ha trastocado ni ha dicho que no existen. Creo que no es nada más de decir, es que si no acuerdo esto, se trastoca un derecho humano de las personas, como es el caso del matrimonio igualitario, como es del divorcio incausado. Es de decir qué es lo que se trastoca entendiendo el entorno social, no nada más a los actores directos. Y creo que eso es lo que se le ha olvidado a nuestros, con todo respeto a nuestros queridos ministros, de analizar que no es nada más el asunto privado de 2 o 3 personas, es el entorno social lo que se está trastocando. Claro, decisiones que pueden afectar a toda la nación. Sociedad. Vamos a ir a un corte, queridos televidentes, pero antes saludo a Daniel Ortega, que saluda a los integrantes del panel. Estimado Daniel Ortega, gracias por tus comentarios. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte promocional, mis queridos televidentes, pero no sin antes reiterarles que los invito a que se sigan quedando con nosotros. Ya vamos a la recta final de esta noche de debate. Sin duda alguna, un tema muy interesante, el derecho de familia, evidentemente la actualidad. Y vamos a regresar ya nuevamente con nuestros panelistas. Seremos breves en este corte, pero lo invito a que se siga quedando con nosotros. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Ya volvemos. La Universidad de Jalapa es la primera institución de educación superior privada en la ciudad capital. Este 2017 celebramos 25 años, formando profesionistas con responsabilidad social y humana. Nuestra universidad es un espacio plural, donde la construcción de la identidad universitaria se basa en la innovación, crecimiento y aprendizaje. Para la UX es trascendental brindar una formación de primer nivel, calidad de sus programas educativos, docentes e instalaciones. Somos un conjunto de seres humanos, profesionistas y profesionales. Con experiencia y conocimiento. Somos una universidad que investiga, que titula a sus egresados. Que tiene la mirada en el mundo global, que respeta la esfera local. Una filosofía humanista en acción. Universidad de Jalapa. 25 aniversario. Celebremos juntos. Ya estamos de regreso, queridos televidentes. Muchísimas gracias porque continúan con nosotros. Es un verdadero gusto y un placer
verdaderamente gozar del favor de su presencia a través de su aparato receptor. Gracias, saludamos al maestro Rubén Darío Ávila Martínez, quien antes del corte nos estaba sintonizando y espero que nos siga sintonizando, mi querido maestro Rubén Darío. Un saludo y un fuerte abrazo. Y bueno, pues, doctor Álvarez Montero, estamos ya prácticamente pasando a la recta final de esta noche de debate, pero es un tema que da para mucho. Yo quisiera que usted nos compartiera cuál es este panorama y esta perspectiva que veremos en próximos meses en torno a estos temas. Yo creo que va a seguir un debate que es necesario, un debate que hace falta, un debate que debe propiciarse, un debate que no nos debe de asustar y abrirnos para escuchar a las partes y conocer los puntos de vista de ambas o de las partes que participan, ver los aspectos positivos y ver los aspectos negativos. Claro. ¿No? Porque yo creo que, como se dice popularmente, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una, pues aquí, tratándose de cosas tan importantes y trascendentes, pues es necesario escuchar a las partes. Y yo creo que no le podemos poner un término, sino que naturalmente se irá venciendo y naturalmente se va a ir diluyendo. Doctor, aunado a esto, a esta transición natural que usted acertadamente comenta, me surgen dos cuestionamientos. La primera, ¿están tomando en cuenta la academia? Y la segunda, hay una parsimonia legislativa en Veracruz que además para nadie es desconocida, donde los procesos legislativos están llevando años para poder establecer ordenamientos jurídicos que de primera mano ya deberían estar implementados. Entonces, reitero estos dos cuestionamientos. Sí. ¿Están considerando a la academia y estamos en presencia de un letargo legislativo que está haciendo más lento todavía estos procesos? Yo creo que no se está tomando a la academia en cuenta. Es decir, el doctor Víctor Lozano puede participar, pero por él mismo, claro, no porque sea la academia quien esté presente ahí. Yo puedo participar, pero por mí, pero no porque la academia haya sido tomada en cuenta. Yo creo que aquí lo que hace falta, tanto de las autoridades universitarias, que tienen una gran riqueza en toda la academia, ofrecer un servicio de, por así decir, de asesorías. Claro. ¿No? Todas las universidades creo yo que pueden dar esto y que en la mente de los señores diputados esté el hecho de que se pueda escuchar, porque parece que le tienen miedo a escuchar. Y ellos pueden escuchar y al final ellos son los que van a resolver, no los miembros de la academia. Los miembros de la academia le allegan elementos, explicaciones, fundamentos. Claro. Y ya ellos tomarán la decisión. Pero siempre será una decisión sabia y sana escuchar a las personas, pues que por su mismo actividad de estudio y de investigación, pues tienen muchos elementos que aportar para que las leyes sean mejores. Claro, indudablemente. Yo también considero que no se está tomando en cuenta la academia. Y doctor Víctor Lozano Vázquez, usted como presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, en la parte procesal familiar, ¿cómo lo están tomando los abogados de Veracruz? ¿Están promoviendo estas nuevas figuras, sabedores de que se está actuando bajo criterios jurisprudenciales? ¿Los jueces están resolviendo atentos a estos paradigmas ya de protección, o en realidad todavía encontramos resistencia tanto de litigantes como de jueces para acceder a estas figuras nuevas en materia familiar? Bueno, en primer lugar, tenemos que, hace un rato se precisaba en esta mesa, que nuestros jueces en estos casos, en estos avances, están resolviendo porque así se los está imponiendo la Suprema Corte, no porque acepten este nuevo andamiaje jurídico. Por otro lado, nosotros los abogados, pues seguimos dentro de nuestro sistema común que tenemos del derecho civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, pero aquí la situación es todavía un poco más grave y les voy a decir por qué. El Código Civil no aparece derogado en lo referente a este tipo de cambios. Aparecen otras normas que emitidas por la Suprema Corte
se deben de tomar en cuenta sin que exista, que quede claro, sin que exista norma jurídica alguna que así lo determine. El artículo 133 dice que debemos acatar los acuerdos internacionales y nuestra Constitución, pero nuestra Constitución mexicana no habla nada de eso, y creo que no se ha atrevido el Congreso de la Unión a modificarla en ese aspecto hasta hoy, que encontramos que se va a dar un nuevo Código Nacional, posiblemente de procedimientos civiles y posiblemente un Código Civil, porque hay ciertos aspectos de carácter sociopolítico que lo están encaminando. Pero, por ejemplo, en el divorcio incausado, efectivamente hay una voluntad, ya no existen las dos, y dicen, pues sabes que yo ya no quiero, ya no vivir contigo, etcétera, y es mi voluntad, y decretes el divorcio. Espérame, pero es que el divorcio, ¿qué cosa es? ¿Para qué es? ¿Para qué se instituyó? Dice, la disolución del vínculo matrimonial. ¿Y el vínculo matrimonial qué cosa es? Pues es un contrato que se da con derechos y obligaciones. Tan es así que se advierte, y como una gran responsabilidad, lo que es la sociedad conyugal. Pero aparte trae esto otras obligaciones. Dicen, bueno, a ver, ya divorciados, vamos a seguir un juicio civil por en lo relativo a los alimentos con los menores hijos, la determinación de su situación, guarda y custodia, separación familiar, de bienes, etcétera. Y entonces, pero fíjate que ya separados, está bien, está de acuerdo en que dice, yo mi situación personalísima, ojo, personalísima, dice, es que determino separarme. Y la Suprema Corte dice, sí, como ya no quiere estar, ajá, y no hay terceros ahí inmiscuidos en esa situación que se llaman menores de edad, no son los hijos, no son los que de alguna manera se debe de tomar en cuenta antes que nada bajo el interés superior que hoy los protege. Entonces la Suprema Corte no dice nada al respecto, nomás dice, bueno, pues hay que se queden, ¿no? Y ahí los discuten en otro juicio, y el desamparo, no se entiende, ellos no van a entender, si nosotros, bien lo decía el doctor Álvarez Montero, esa nueva cultura nos va a costar entenderla y absorberla. Pues imaginémonos a los nuevos menores de edad, que de momento, fíjate que estamos divorciados, ellos traen una cultura, porque nosotros la traemos desde hace años y la seguimos sosteniendo, al menos muchísimos hogares mexicanos, de que existe una madre y existe un padre en una adopción, no porque estemos en contra del matrimonio igualitario. En un matrimonio igualitario y en una adopción debe de apreciarse quién es la madre o quién es el padre. Debió de advertirse, o debe de advertirse y pronunciarse ya algo al respecto. Tenemos que ya cuando la madre dice estoy divorciado, o el padre ya no estoy ahí, ¿qué va a hacer? ¿Van a seguir viviendo bajo el mismo techo común porque ya se dio el divorcio y solo la voluntad de una persona? ¿Qué van a decir los infantes? Me quedo con la divorciada que ya se fue o ya se va, o el divorciado que ya se fue o ya se va, y bueno, y las demás obligaciones, bueno, en principio creo que no siento yo, al menos mi cuestión particular, no siento que estemos avanzando. Siento que nuestro Estado de Derecho va retrocediendo al querer anular un poder que es el poder legislativo. La Suprema Corte sabe los pasos que se deben de dar jurídicamente para hacer una reforma o una ley, y tiene facultades para ello. Pero, ¿qué pasa con nuestro sistema de justicia familiar? Está borrado. Nuestro Veracruz, por ejemplo, si nos vemos, hoy contamos con ya con salas familiares, contamos con juzgados familiares, y no vemos un código familiar. Hoy vemos que se están resolviendo situaciones meramente personales y no de familia, cuando en un juicio familiar se debe de resolver la cuestión familiar en contexto. Doctor, ¿es conveniente un
Código Nacional de Procedimientos Civiles y un Código Nacional Civil y Familiar? Mi punto de vista no. Y el Código Nacional de Procedimientos Civiles es recomendable porque de esa manera nosotros podemos decir que lo que es un juicio en su parte adjetiva lo podemos llevar a cabo en toda la República sin mayores tropiezos. Pero en cuanto al Código Civil no, porque yo siento que debe de estar apegado a costumbres y a entornos sociales de su propia entidad, con su propia gente. Con su propia gente. Doctor Álvarez Montero, ¿es conveniente un Código Nacional de Procedimientos Civiles y un Código Nacional Civil y Familiar? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Vito. O sea, un Código Nacional de Procedimientos Civiles está bien, porque de esa manera en cualquier parte del país donde uno vaya a litigar, uno ya sabe las reglas, claro, ¿no? Hoy en día no es así y algunas cuestiones pueden tener pues, retrasos en la administración de justicia por lo mismo. Así que un Código Nacional de Procedimientos Civiles me parece adecuado, pero también creo que un Código Civil no debe ser nacional, debe respetar la cultura de cada entidad federativa. Y es muy fácil, vaya, si nos juntamos personas del norte, del sur, del centro, vamos a ver que somos diferentes en el mismo tono de que hablamos, en las fórmulas que tenemos para el saludo, etc. Somos diferentes, ¿no? Y la consecuentemente, la cultura de familia pues es también distinta, de modo que hay que respetar esa parte muy importante para la sociedad. Qué interesante lo que comentan, queridos doctores. Yo personalmente me sumo a sus puntos de vista. También considero en que debe existir un Código Nacional de Procedimientos Civiles, no así un Código Civil y Familiar, que esto está reservado a las características muy particulares de los estados. Pues, queridos televidentes, estamos llegando ya a la recta final de esta noche de debate. Como siempre, es insuficiente el tiempo para temas tan importantes, de vital trascendencia, pero además quiero agradecerles por sus comentarios, por sus puntos de vista, por sus opiniones, porque este programa está hecho para usted, para proveerles de la opinión de expertos sobre los temas de mayor actualidad, temas que indudablemente repercuten en la sociedad, pero al final la mejor opinión siempre la tiene usted. Así que gracias por quedarse con nosotros hasta el final de esta noche de debate. Y bueno, pues es momento de pasar al capítulo de conclusiones para despedir esta noche de debate. Y yo quisiera comenzar, doctor José Lorenzo Álvarez Montero, académico e investigador de la Universidad de Jalapa y la Universidad Veracruzana. ¿Con qué cierra usted esta noche de debate? Bueno, yo cierro con la reflexión que ya se ha comentado, en el sentido de que es conveniente siempre abrir un debate, abrirse a las ideas y resolver, pero con un sustento social y no simplemente con el criterio de una o dos personas supuestamente sabias que nos van a dar a luz, cuando muchas de esas resoluciones son contrarias totalmente a la sociedad y la lastiman, le dañan. ¿Qué clase de familia, qué clase de personas vamos a crear para el futuro? Tenemos que pensar en eso. Como dice el doctor Vito, no es que nos neguemos, no. Yo tampoco me niego, yo estoy abierto. Yo lo que digo es nada más que se discuta para que se vaya cambiando la cultura y estemos de acuerdo en la gran medida de los cambios que tienen que verse, ¿no? Indudablemente. Pero no esa agresividad de la noche a la mañana, donde todas las personas se quedan inquietas, ¿no? Claro, y que pudiera ser hasta... Eso es lo que yo quisiera nada más decir. Muchísimas gracias, mi querido doctor José Lorenzo Álvarez Montero, y gracias por su intervención valiosa, como siempre, en esta noche de debate. Gracias. Distinguido doctor Vito Lozano Vázquez, presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz. ¿Con qué cierra usted esta noche de debate para todos los televidentes? Pues yo solamente hago votos y pido que ojalá se nos tomen en cuenta a nuestras posiciones, nuestras opiniones que a través de este importante programa televisivo hacemos, por la oportunidad que nos da nuestra Universidad de Jalapa, que en cuestiones de familia, de derechos de familia, como hoy se nombra, que se tome en cuenta a eso, a la familia, y la familia, recordemos que es la base de la sociedad, en este caso la sociedad veracruzana, y que nada nos cuesta realizar foros para que se escuche realmente cuál es el clamor de las personas
para esas reformas que se pretenden dar y que de alguna manera, cuando no se toma en cuenta a la comunidad, a la sociedad, y nada más de la noche a la mañana les imponen ciertas reglas de carácter jurídico sin haberse tomado en cuenta, es obvio la resistencia, y que debido a las costumbres que casi podemos decir están basadas en nuestras leyes y se vuelven de alguna manera también leyes, pudiéramos tener una desestabilización social si no la seguimos tomando en cuenta. Ojalá en nuestro poder legislativo y se ponga alerta y tome en cuenta a nuestras opiniones y haga los foros que desde aquí, con todo gusto, podemos participar con ellos para que tengamos un buen puerto, todo esto que se llama justicia familiar. Muchísimas gracias, mi distinguido doctor Víctor Lozano Vázquez. Al contrario, es un placer. Y bueno, quiero leer un saludo de nuestra distinguida amiga Zuleima Lozano Alarcón, que nos dice un tema bastante interesante. Felicidades por tan valiosas aportaciones. Muchísimas gracias, mi querida maestra Zuleima Lozano Alarcón. Y de esta manera, queridos televidentes, nos despedimos de esta extraordinaria noche de debate. Tuvimos a dos brillantes académicos e investigadores y fue un tema sin lugar a dudas que estaremos advirtiendo a lo largo y ancho de los próximos meses y los próximos años. En mi caso muy particular, solo exhortar a las autoridades legislativas a que propicien un reformismo eficaz, apegado evidentemente a los tiempos, a los procesos, pero además en estricto respeto a los intereses de la sociedad. Así que, queridos televidentes, me despido a nombre del doctor Carlos García Méndez, titular de este programa. Los saludo, nos despedimos y además les reitero que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 9:30 de la noche para una emisión más de Noche de Debate, análisis a fondo. Así que ya lo sabe, estemos muy pendientes y le deseo que tenga una excelente noche. Hasta pronto.